La idea es que esto sea lo más dialogado posible, o sea que trabajemos más que nada en taller. Yo traje una serie de ideas, de cuestiones, de tips, de puntas como para compartir con ustedes en el transcurso de la tarde, pero les pido que si lo que yo digo ustedes tienen algo para decir o comentar, aportar, corregir, lo que sea, que por favor me detengan y me digan, así lo hacemos lo más dialogado posible, que creo que es una de las cosas más interesantes. ¿Todos tienen por casualidad un papelito o un lápiz como para que se anoten una cosa, si yo les pido? ¿Cuál es para ustedes la herramienta más poderosa que han conocido, que han encontrado, que les ha gustado? ¿Sí? Sin consultarse, sin copiarse, escríbanla y me la van alcanzando. Gracias. 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 Esto es lo que ustedes pusieron. La primera, el pensamiento. Los grupos. La comunicación. Internet. La intención. Establecer un buen rapport con la audiencia, logrando compromiso de aprendizaje. La música. La palabra. Internet. La palabra. Internet. El vínculo. La comunicación. La computadora y todas sus herramientas que posee. Redes sociales. La palabra. La PC, el juego, el cerebro humano, el lápiz. Bueno, yo traje, como les decía hoy, algunas cosas ahí para compartir con ustedes. Luria, seguramente muchos de ustedes lo conozcan, psicólogo ruso, decía, los animales tienen un solo mundo, el de los objetos y las situaciones. Los seres humanos tienen un mundo doble. Él se refería básicamente al mundo de la palabra, ¿no? Es decir, justamente la palabra que provee de elementos al pensamiento, ¿no? Que le permite, digamos, al pensamiento desarrollarse. Cuando empiezan los procesos de alfabetización, empezamos a ver que en realidad empiezan a haber, podríamos pensar, yo les leo acá a ustedes, quédense tranquilos, 4 mundos. El mundo de las cosas es el que compartimos con los animales, el mundo del lenguaje que decía Luria, también el mundo de la alfabetización y la lectoescritura, es decir, un tercer mundo, ¿no? Y tercero lo digo entrecomillado, claramente, ¿no? Que es el mundo que se empieza a generar a partir de poder saber leer y escribir, que eso nos permite acceder a otras posibilidades del pensamiento, ¿no? La palabra alcanza para separarse del objeto, pero el pensamiento, cuando está alfabetizado, logra otro tipo, digamos, de alcances, tiene otro tipo de alcances. Esto es algo que fue estudiado casualmente por Luria allá por los años 20, 30 en Rusia, ¿no? Donde él le preguntaba a la gente alfabetizada y no alfabetizada sobre determinadas cuestiones, y la gente no alfabetizada era mucho más concreta. Es decir, se apega mucho más a las situaciones concretas, le cuesta mucho más elaborar, ¿no? Es lo que nosotros vemos a veces con, digamos, determinados contextos que vemos que las personas son decimos que son muy concretas en su pensamiento, les cuesta abstraer, ¿no? Ahora son pragmáticos, ¿no? Si le dicen, bueno, pues, en todos los lugares, en determinados lugares solamente hay osos blancos, puede ser que haya osos de otros colores y no sé porque nunca estuve ahí, ¿no? Es decir, bueno, no, si la premisa es que en ese lugar solamente hay osos blancos y no hay osos de otros colores, no importa si estuviste ahí o no, ¿verdad? Ahora, esto que digamos que fue donde nacimos nosotros, el mundo del lenguaje, el mundo del pensamiento, el mundo, digamos, tradicional de la escuela se basa en esa alfabetización de la lectoescritura, que era lo importante, aprender a leer y a escribir, ¿no?
Eso es algo que últimamente lo tenemos más claro, que no está alcanzando del todo ese tipo de alfabetización. Es una alfabetización que está quedando un poco renga para los chicos que tenemos hoy y también para las necesidades que existen hoy en el mundo para manejarse. Entonces, lo que fue, digamos, óptimo durante siglo y medio, pongámoslo, o siglo, ¿no? Ya empieza a perder fuerza y a no ser suficiente. Esto es lo que está pasando en ese cuarto mundo. No son cosas de repente tan importantes. Por ejemplo, hay búsquedas en Google, 180, 90, 200.000, ¿no? Fotos subidas a Facebook, tweets, 2 millones, ¿no? 2.100.000, 2.200.000. Todo eso está pasando mientras yo aprendí, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que ese ritmo es el ritmo de la escuela? El ritmo, digamos, de la lectoescritura, de la alfabetización, de la palabra, de las cosas. Vamos a hacer más fácil. ¿Alguien piensa que sí? No. Qué suerte. Qué suerte. Claro, no. Son dos mundos realmente muy, muy distintos, ¿no? Es decir, si yo tuviera que encontrar una metáfora sería el mundo de la clase tradicional y el mundo de Twitter, como paradigmático eso. Es decir, algo que va cambiando y actualizándose permanentemente y las conversaciones empiezan a aparecer y solaparse y contestarle uno al otro, ¿no? Son dos mundos que corren en paralelo. Castells, Manuel Castells, sociólogo, analista de la sociedad de la información, él decía, ya por finales de los 90, decía que íbamos a vivir un proceso de esquizofrenización. ¿Hay psicólogos acá, en sala? ¿Sí? Levanten la mano. Bien. ¿Qué sería un proceso de esquizofrenización? Mundos partidos. Ahí está. Decía que nos iba a pasar eso a todos los habitantes de este mundo, que íbamos a tener un pie en el mundo material y otro pie en el mundo de los flujos. Es decir, esto que estamos viendo acá en pantalla, esto cambiante, esto de la inmediatez que decía la compañera, ¿no? Pero el ritmo de vértigo que es realmente muy difícil de estar actualizado. ¿Quién de acá tiene la sensación de nunca estar actualizado? ¿Alguien la tiene esa sensación acá? ¿Sí? Levanten la mano, sí. Bien. Se despiertan. Cuando levantan la mano se van despertando. Es una sensación típica, digamos, de este momento. O sea, es prácticamente imposible, por más que uno tenga ganas y ponga toda la voluntad del mundo, estar actualizado. Entonces, buena parte de lo que ustedes ponen acá es muy importante, sobre todo los que ponen el cerebro humano, la mente, ¿no? Hay tres grandes componentes en todo lo que tiene que ver, digamos, con tecnología. El hardware, alguien puso ahí los PC, ¿no? Fue lo único que nombraron, no nombraron ningún otro dispositivo, ¿no? Podrían haber nombrado los teléfonos móviles, las tablets, ¿no? Nombraron los PC. El hardware, el software, nadie prácticamente acá nombró software, ¿no? Yo pensé que de repente alguno iba a nombrar algún software, porque por ejemplo PowerPoint para los docentes es la herramienta, una de las herramientas más poderosas de los últimos tiempos, por lo menos más utilizadas, ¿no? En la realidad real, ¿no? en la concreta. El PowerPoint es como la herramienta tecnológica. Ahora, la tercera pata de esto es lo que se conoce como el mindware, es decir, aquello que tenemos acá adentro, ¿no? No sabemos bien todavía cómo, el mindware, es decir, no es un tema de hardware, no es un tema de software, es un tema muchas veces de mindware, de cómo hacemos las cosas. Ahora, muchas veces también aparecen algunas cuestiones. Cuando yo veo, digamos, cuando hay un grupo de repente que es más humanista, tiende a aparecer una idea muy potente que es, digamos, la importancia está en la mente, en la palabra, en el cerebro. Y yo estoy prácticamente, básicamente de acuerdo. Acá no hay nombrada ninguna otra herramienta. O sea, hay pocas herramientas, digamos, no considerando la palabra como herramienta, ¿sí? Y esto a veces puede ser un problema. Yo escucho muchas veces en el ámbito docente decir, pero es solo una herramienta, ¿no? O sea, la herramienta es como, digamos, una categoría menor, por así decirlo, ¿no? O sea, es solo una herramienta.
Y las herramientas, yo creo que deberíamos empezar a reconsiderarlas si realmente tienen ese estatuto de menor. Porque de hecho la palabra es una herramienta, ¿no? La escritura es otra herramienta. Quizás no haya herramientas tan poderosas como una de las que ustedes mencionaron ahí, que es Internet. Internet también, de alguna forma, es una herramienta. Y esas herramientas nos permiten muchas veces pensar determinadas cosas. Por eso yo les ponía el ejemplo hoy de Luria, ¿no? De sus investigaciones. Es decir, si uno tiene palabras, tiene la capacidad de separarse del acontecimiento, de lo concreto. Si uno tiene capacidad, digamos, de escribir, tiene la posibilidad, a su vez, de dar otro saltito más. Y es pensar sobre lo que uno está pensando, ¿no? Y poder verlo ahí y hacer un giro más y, digamos, y darle otro nivel de profundidad. Entonces, las herramientas son igual de importantes, ¿verdad?, que el mindware. También las herramientas, porque las herramientas nos proveen de posibilidades de pensar las cosas de manera diferente. Si a uno un adulto le dice, tenés un tutorial para aprender a usar, supongamos, Prezi. Es como que le dijeras, tenés que estar solo en una isla desierta, ¿no? Sin comida, durante un par de años, aprendiendo. El adulto quiere que otro venga y le diga, ¿no? Eso es algo que no sucede tanto con los más jovencitos. No digo con todos, pero los chiquilines se manejan mucho más con tutoriales, ¿no? Y por ahí empieza a haber una punta diferente, digamos, de lo que es, de lo que podemos pensar la educación hoy, 2.0, el nombre que ustedes le quieran poner, pero digamos, la educación para este siglo. El adulto todavía necesita, digamos, que alguien le explique, ¿no? Che, ¿y cómo es que se hace eso? Y si hago esto, rompo, se me muere, ¿no? El miedo a romper, el miedo a no poder desandar, el control Z para el adulto no existe, ¿no? O sea, el adulto cree que lo que se hizo ya no, porque le enseñaron que, bueno, si entregaste el escrito y ya si estaba mal, y bueno, y hasta la próxima, y suerte en pila, ¿no? No es la mentalidad de los chiquilines, O sea, es una mentalidad mucho más laxa en ese sentido. Entonces, volvamos para atrás. Lo que le diría es que también hay didácticas que son emergentes, ¿no? O sea, hay determinadas herramientas que pueden hacer que aparezcan nuevas didácticas diferentes a las tradicionales, sin que por ello se ponga en juego nada del vínculo, o por lo menos lo que sí se pone en juego es algo que ha costado mucho en los últimos años y quizás hoy no tanto, que es, digamos, algo que ustedes habrán escuchado 1000 veces, pero que es el docente como depositario del saber y como centro, digamos, del aula. ¿Qué pasa? La mayoría de los docentes que hoy tienen 30, 40, 50 años, se formaron para eso, se formaron para dar clase, ¿no? Y de alguna manera los estafaron. A mitad de camino los estafaron. Le dijeron, bueno, no solo tenés que dar clase, sino que de repente vos a veces no sos lo más importante, ¿no? Otros chiquilines saben más que vos, van a trabajar colectivamente, van a trabajar cooperativamente, colaborativamente, ¿no? Y vos vas a ser uno más ahí con otro rol diferente. Yo me acuerdo cuando recién entraron las ceibalitas, eso era un punto terrible, era una cosa, digamos, inadmisible para el docente que algo ¿no? viniera digamos, a estar en interacción con sus alumnos que eran suyos, eran de ella, de la maestra, ¿no? o del maestro, pero en general la maestra. Y se venía a interponer ahí y era una cosa terrible. Yo me acuerdo en una escuela íbamos a hacer un primer taller piloto sobre algunas cosas relacionadas con las ceibalitas. Y prácticamente no se pudo hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Era tal, digamos, el grado de, yo diría, de virulencia que había, ¿no? Con la irrupción. Y estamos hablando de hace 2000, esto era comienzo de 2008, en Montevideo. Entonces lo que hicimos, un momento yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa.
vamos a agarrar una ceibalita, vamos a ponerla en una silla y vamos a hacerle un juicio a la ceibalita. Vamos a hacerle un juicio, pues se lo merece. Entonces, ¿quién quiere ser fiscal? Todos querían ser fiscal, ¿no? Y parecía la FIFA con Suárez, todos querían que no jugara nunca más, ¿no? Había alguno que quería ser abogado y defenderla y otros que eran el jurado, ¿no? Era una cosa realmente que venía a trastocar completamente lo que era el ámbito tradicional del aula. Ese bicho con antenas que venía a estar ahí y a trastocar todas las relaciones. Y no es un tema menor eso, no es un tema para nada menor. Sigue hoy presente. Porque muchos docentes se formaron para eso, se formaron para tener el saber y ser la que por lo menos creía o tenía la creencia imaginaria de que sabía todo. Ahora, claro, en este contexto que yo recién le mostraba, de un conocimiento que se duplica no, ya cada año, o sea, todo el conocimiento humano se va duplicando cada año. No hay forma de saberlo todo ni de estar actualizado. Siempre va a haber alguno en la sala que sepa un dato que el que está parado acá no lo tiene. Y eso es evidente. Pero eso es un golpe narcisista muy, muy grande, ¿no? Y que a veces... Sí. Mucho temor en los docentes. Muchísimo, muchísimo. Esa cosa de tener control, ¿no? Sí, porque además en eso se da una relación, digamos, como de cono. O sea, yo hago como estoy yo ahora acá con ustedes, digamos, yo los tengo a todos mirando para acá controlados. Si yo los hago empezar a trabajar en sus máquinas, ¿verdad? Se empiezan a generar instancias dinámicas y aprendizajes diferentes, ¿no? Y eso es algo que, digamos, al final del camino es una de las grandes ganancias que tenemos en esta nueva cultura educativa. Es decir, que cada uno pueda avanzar a su ritmo y llegar hasta donde pueda o quiera llegar. Ahora, ahí no es solo un tema del vínculo, digamos, del maestro con sus alumnos. Ahí se necesitan herramientas para eso. Porque, digamos, no alcanza solo con eso. Alcanza, digamos, con herramientas, ¿verdad?, que son las que permiten que eso se lleve a cabo. Si no, no hay forma de hacerlo. Entonces, hay nuevas relaciones docente-máquina-niño. Ya tenemos 3 integrantes. Y, por lo tanto, el docente, el saber y el niño son nuevas relaciones que vienen a alterar todo lo conocido. Podemos hablar de nuevas relaciones maestra-niño, niño-niño, niño-máquina, maestra-máquina y todas las, digamos, lo vincular que se pone ahí en escena, ¿no? Entonces, ahí muchos hablaban del vínculo, muchos hablan de la comunicación, bueno, pero son otras comunicaciones. El docente es mucho más un facilitador, es decir, alguien que le permite al otro y lo orienta y lo tutorea para que el otro pueda llegar a donde quiera. Ahora, digamos, en esa nueva lógica, si vos no conocés las herramientas, vas a ser como, ¿se acuerdan aquel video de 2 por 2, 4, 2 por 3, 6? Porque ahí estás aplicando, digamos, la misma didáctica, la misma lógica, ¿verdad? Teniendo posibilidades de usar herramientas que te proveen de nuevas didácticas. O sea, acompañar el cambio de paradigma con otras herramientas. Con otras herramientas. No quedarte en el paradigma tradicional y en esa visión, sino acompañar con herramientas al cambio de paradigma. Y acompañar, me parece, también con otro formato del rol docente. Es decir, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, entre otros, en nuestro país, es que los docentes tienen poco tiempo para investigar. Y, digamos, todo esto no hay manera de llevarlo a cabo si no hay proceso de investigación. Porque permanentemente están saliendo cosas nuevas. Y si uno solamente tiene tiempo de clase, bueno, entonces se lo tiene que robar, digamos, a el tiempo de descanso, el tiempo de familia, de ocio o de lo que fuera, ¿verdad? Pero en este paradigma se hace necesario y es crucial tener tiempo para poder investigar, porque todos los días van saliendo cosas nuevas e interesantes. La ayuda de los pares, ¿no?, era algo que hasta hace unos años no existía, ¿no? Exacto. Y hoy, sin embargo, empiezan a aparecer pedagogías llamadas peeragogy o, digamos, pedagogía de los pares, que tiene sus propias leyes. Es decir, cómo enseñan los niños a otros niños
no es como enseña el docente a sus niños o sus alumnos. Tiene otras reglas, tiene otras maneras de hacerlo, ¿no? Digo, primero hay una mayor empatía porque está mucho más cerca, digamos, cognitivamente un chico de su compañero que lo que podemos estar nosotros, por más jóvenes mentales que nos creamos, ¿no? O sea, tenemos algún óxido, ya tenemos. Entonces, pero además, digamos, hay formas, digamos, que ellos tienen de entenderse, de decodificar, que son propias y son dinámicas que muchas veces son desaprovechadas o han sido tradicionalmente desaprovechadas. Y lo otro es esto último, ¿no? Que no es un tema menor, es un tema todavía poco tocado. Yo no voy a profundizar mucho en esto, pero digamos, ha habido un gran corrimiento de la indicación del profesor, del docente, a los designios de Google, ¿no? Estamos frente, digamos, a un universo que se nos abre donde... Sí, digamos, todavía no es un tema de agenda, pero debería empezar a hacerlo. O sea, porque el poder que tiene Google es cada vez más impresionante y más absoluto y temerario. ¿Y ustedes saben cuál es el lema de Google? Ellos dicen, no seas malo, ¿no? Es como una especie de Pepe, digamos, de los buscadores, ¿no? Dice, no seas malo, o sea, no seas malo en el sentido de que no hagas el mal, don't be evil, dicen ellos. ¿Qué quiere decir eso? Se posiciona en un lugar donde Google lo que hace es proveer al mundo, ¿no? Digamos, de toda la información a la mayor velocidad posible para que tú obtengas todo, ¿no? Y bueno, a la velocidad cada vez más grande del mundo, ¿no? Lo de toda la información es relativo, la información que ellos quieren. Claro, explicáselo a los estudiantes. Porque, digamos, es un excelente punto, porque, digamos, la información que maneja Google, ¿verdad?, es apenas un 10% de la información. Sin embargo, para cualquier estudiante, lo que no está en Google simplemente no existe, ¿no? Y yo digo los estudiantes, y en realidad es medio tramposo lo que estoy diciendo, porque esto pasa para los estudiantes, para los maestros, para los directores, para muchos académicos, ¿no? Lo que no está en Google no existe. Entonces, en el año 2007, una periodista, Bárbara Cassini, escribió un libro que se llama Googléame, la segunda misión de los Estados Unidos, ¿no? Ella lo que planteaba ahí, desde su lógica francesa, ¿no? De los franceses muy detentores de la cultura durante mucho tiempo, eran como, no, el francés era el idioma de la cultura, se abrogaban el derecho, digamos, de determinar qué era culto y qué no era culto. Ella decía que en realidad lo que está haciendo Google era una segunda conquista, ¿no? O sea, paulatinamente comprando en aquel momento YouTube, que lo compró a la módica suma de 1.650 millones de dólares. Hoy es una módica suma, hoy es cambio chico, ¿no? En aquel momento cuando pagó eso era una locura, hoy es cambio chico para ellos. Ha ido ganando cada vez más espacios y más terrenos y determinando lo visible de lo no visible, lo existente de lo inexistente. Y todos creen que en realidad Google es algo neutral. Podemos hacer la prueba acá, si cada uno de ustedes busca, no lo vamos a hacer, pero háganlo en algún momento con 2 o 3 personas, hagan una búsqueda de X tema, ¿no? Estando 3 personas, y van a ver que algunos resultados se repiten y otros resultados no se repiten. Y eso depende un poco de que en realidad Google te conoce, ¿no? Google te conoce y sabe, digamos, cuáles son tus gustos y tus preferencias digamos, y lo que no te gusta. Es lo mismo que pasa con Facebook. Ustedes tienen de repente 500 amigos de Facebook, pero ¿han notado que no todos los amigos les aparecen las publicaciones? ¿Han notado eso? ¿No? Le aparecen aquellos que ustedes en algún momento le ponen me gusta, ¿no? O le comentan algo, o hay una interacción. Los otros van quedando en el olvido. Y eso es muy interesante desde el punto de vista, digamos, académico y cognitivo, cómo, digamos, el mundo se va en realidad cada vez pareciendo a lo que uno quiere que sea y cómo uno quiere que sea. Es decir, si a uno no le gustan determinadas cosas, esas cosas no aparecen en los resultados de Google, ¿no? Entonces, Pariser, que hay una charla TED muy interesante de Ellis Pariser en el 2010, creo, 2012, no me acuerdo ahora, que él habla de la burbuja de Google, ¿no? La burbuja, ¿por qué? Porque cada vez, digamos, creemos
que sabemos una cantidad de cosas, pero en realidad sabemos aquello que más o menos se complementa con aquello que nos gusta y cada vez más no escuchamos otras campanas, otras visiones sobre determinados temas. Esos son también, digamos, parte de la nueva, digamos, situación informacional en la que estamos. Bien, otras cosas que emergen con la tecnología, el flipped classroom, ¿todos saben lo que es eso? ¿No? La clase invertida, es decir, en vez de dar la clase acá, yo te digo, bueno, hay varios videos, ¿no?, de YouTube que dan la clase mejor que yo. Entonces, andá a ver ese video, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer en la clase es trabajar sobre esos contenidos, ¿no? Eso lo permite hacer la tecnología. Uno de los grandes, digamos, lugares para eso es Khan Academy, que todos seguramente hayan escuchado hablar o hayan entrado a hablar. En Khan Academy justamente hay videos que comenzaron de un muchacho que trabajaba y que en realidad su sobrino quería aprender matemáticas y le empezó a grabar videos sobre matemáticas y al sobrino empezó a aprender con los videos de su tío y empezó a compartirlo con amigos y hoy Khan Academy pasan dos cosas. Tiene millones de usuarios y el tío es famoso y además rico. O sea que si quieren empezar a grabar videos, el otro que hizo eso fue Justin Bieber, pero bueno, después le fue mal. O sea, primero le fue bien, después le fue mal. O sea, si no saben cantar, hagan videos de matemáticas. Ejemplo de salida de lo libresco, ¿no? Cosas interesantes. Hay por ahí, se lo pueden buscar, el Twitter de Jesús, ¿no? Esto alguna vez me pasó y yo digo, esto no tiene nada que ver con lo religioso, pero es uno de los mejores ejemplos, ¿no?, de cómo él va narrando todas sus peripecias como si hubiera tenido Twitter, ¿no? Entonces llegan los Reyes Magos, me traen tal cosa, bueno, me persiguen los romanos, en fin, me parece que Judas me va a traicionar, toda una cantidad de cosas que son los usos inteligentes que le podemos dar a las redes sociales, ¿no? Otro punto que me gustaría también señalar, muchas veces las redes sociales parecen ser solamente para decir cosas vulgares, banales, o decir, bueno, me voy a lavar los dientes, o almorcé capeletis, o que fea la sanción a Suárez. Soy recurrente con ese tema, quedé tocado con eso. Pero bueno, y no solo para eso, es decir, se puede trabajar en redes sociales, en distintos tipos de redes sociales. ¿Quiénes de ustedes han trabajado en redes sociales con los chicos? Bien, son pocos, ¿no? Son pocos. Esto no quiere decir ser amigos de Facebook, ¿no? Ni que sus alumnos vean sus fotos de verano, ¿no?, en la playa. Lo aclaro porque, digamos, yo trabajo mucho con esos temas y sé que a veces, digamos, cuando uno genera nuevas instancias de encuentro, nuevas plataformas de encontrarse, pasan muchas cosas. Una, el tiempo de aula se extiende, por lo tanto el tiempo de trabajo se extiende. Y no todo el mundo está dispuesto a que eso suceda, y me parece que es muy válido. Y también es algo que aún no está del todo arreglado, es decir, si a mí no me interesa y a él le interesa y él quiere hacerlo, quizás haya que buscar una manera de que esas horas también formen parte, digamos, de su trabajo, ¿verdad? Pero todavía no estamos en esa etapa aún. Hay videos de Hitler, de la famosa película La Caída, que hay para todo, ¿no? Y que lo interesante acá, y es un poco lo que decían en la mesa los compañeros, que no sea solamente un tema de ser consumidores de los productos de Internet, que es lo que hacen la gran mayoría, es decir, transformarlos, ¿verdad?, en lo que Alvin Toffler dijo por allá por los 80, en prosumidores, es decir, consumidores pero también productores. Entonces, con los videos de la caída de Hitler se puede trabajar cualquier tipo de cosa, ¿no? Desde una situación de bullying de aula, ¿no?, hasta organizar la kermés de la escuela, ¿verdad?, o trabajar un tema de historia, o explicarle a los tutores por qué el profesor de matemáticas no enseña de la forma que ustedes esperan que enseñe. Y así podemos seguir imaginando diferentes contextos. Esas son nuevas formas, ¿verdad?, de aprovechar la tecnología y que
Además, entre otras cosas, tienen la posibilidad de hacer las cosas más divertidas, ¿no? Bastante más divertidas que también, por ahí alguien ponía la recreación ludopedagógica, ¿no? Bueno, hay mucho de lúdico en esto. O sea, trabajar con algunas, no sé si ustedes conocen un software que se llama Voki. Voki es esto, es la posibilidad, digamos, de usar, en este caso, algunos avatares para hacerlo decir cosas. Quiero les dejaros algunas recomendaciones sobre el uso de las redes sociales. Facebook es la red más importante y más utilizada y allí sucede buena parte de la vida social de las nuevas generaciones. Este es un trabajo hecho con un grupo de alumnos, ¿no? Entonces, digamos, ustedes pueden agarrar el tema que quieran. ¿Y qué pasa? Lo que tienen que pasar dos cosas. Uno, los chicos lo tienen que escribir, ¿no? Y el personaje del avatar lo dice, ¿no? Cuando lo dice, si lo dice mal, quiere decir que hay algo que está mal escrito. O sea que, digamos, se generan procesos también de revisión de lo que están haciendo que no son los procesos tradicionales de revisión, digamos, que uno está habituado en el aula. Y te permite hacer un trabajo metacognitivo, porque, digamos, como vos vas viendo que lo que dice no te convence, digamos, volvés sobre el texto y volvés a hacerlo una y otra vez. Bueno, estas son parte de esas didácticas emergentes que aparecen, ¿no? El tema del audio, el tema del sonido, habría que estudiarlo en profundidad, investigar por qué es tan, digamos, poco utilizado, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuántos docentes ustedes conocen que utilicen archivos de audio para sus clases? ¿No? Archivos de audio como, por ejemplo, yo grabo la clase, ¿no? Yo grabo la clase, incluso grabo la clase que estoy dando, ¿no? De una clase a otra la grabo para que los chicos puedan después revisarla. Todavía, en su gran mayoría, los docentes tienen un pensamiento y una actitud frente a toda la grabación muy reticente, ¿no? Parecen, con mayor respeto, parecen los pieles rojas cuando le querían sacar, ¿no? Fotos y se negaban, ¿no? Lo que pasa es que hoy ya es muy difícil, digamos, que además no te estén grabando aunque no lo sepas, ¿no? O sea que mejor por lo menos dar la versión oficial de lo que estás haciendo. Pero no, fuera de broma, digamos, los archivos de audio son un elemento potentísimo, que hoy los tenemos en cualquier teléfono móvil, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de grabar o de que ellos graben, ¿verdad?, una clase y que hagan una presentación, ¿no? La mayoría de las presentaciones todavía estamos en el cine mudo. Piensen ustedes, las presentaciones de los chicos cuando van a hacer algo, ¿no? Traen un PowerPoint, es cine mudo. O sea, ellos le ponen el audio en el lugar, como se hacía, digamos, en los comienzos del cine mudo. Había una orquesta que tocaba y ponía música. ¿No conocen la historia del cine? ¿No? Claro, en Movie Maker y en algunos se empieza a poner, pero muchas veces lo que se pone es música. No se usa el relato, cuando en realidad la palabra es de las cosas que está en mayor decadencia, ¿no? Y por ahí todo lo que pusieron la palabra, el pensamiento, a mí me parece que es una cosa fundamental, porque hoy todas las tecnologías apuntan a que la comunicación no esté mediatizada por la palabra. Pongo un ejemplo. Viene alguien y te dice, hice tal o cual cosa, fui a tal lado. Ah, qué bueno, contame. No, ¿qué contame? Toma el video, te paso el link, ¿no? Para que vos vayas a YouTube a ver el campamento, la kermés, la clase o yo qué sé, o el gol que hicimos en el fin de semana, ¿no? La palabra está en detrimento. Digamos, todo esto va en detrimento de la palabra y tenemos chiquilines muchas veces que no saben hilar 3, 4 frases continuas. ¿Están de acuerdo en eso? ¿No? Y cada vez es más, porque los chiquitos que empiezan a entrar al jardín de infantes ya ni siquiera te saludan. Esto es algo que los que trabajan con los niveles iniciales están percibiendo, que muchos entran inclusive con su propia consola, así, ¿no? Y van, digamos, tipo sensores, cuando golpean con algo, giran y vuelven a buscar el camino, ¿no? Y cuando te saludan con la cabeza. Es en serio esto es algo que se empieza a percibir, va en detrimento de la palabra, va en detrimento de determinadas habilidades motrices y que es producto también
digamos, de una nueva cognición y de un nuevo modo de estar en el mundo, donde lo importante o las cosas importantes pasan por otro lado y no tanto por eso, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, uno si quiere, por ejemplo, acá yo lo puedo editar, ¿no? Acá está, ¿no? Hola a todos a la entrada del colegio. Bueno, ustedes ahí pueden poner lo que quieran. Y tareas que son arduas o que no son las más divertidas del mundo, pasan a ser divertidas, pasan a ser entretenidas, ¿no? En un mundo donde nos guste o no nos guste, ¿verdad? Todo apunta a que haya cierta ludificación o gamificación como se conoce hoy. Hasta las capacitaciones de los lugares más complejos se están haciendo también gamificadas o ludificadas. ¿Saben todo lo que es eso? ¿Conocen el término? No todo. Bueno, les explico. Digamos, de lo que se trata es la gamificación o ludificación, de lo que se trata es de que una tarea que es ardua, difícil, léase, poco amigable, se divida en pequeños trozos, se lo acompañe de pequeños juegos donde uno logra puntos, donde uno logra avanzar, donde uno se siente bien, ¿no? O por lo menos no se siente tan tonto, ¿no? Que es bastante importante, y va avanzando. Entonces, de esa manera divertida, uno llega, digamos, a lograr cosas. Hay un montón de ejemplos de esos en la red. Hay uno ahora que no me está viniendo a la cabeza, thefuntheory.com, no sé si alguien lo ha visto, ¿no? The Fun Theory es un sitio, a ver si se los muestro. Hay varios videos que vale la pena. Yo les voy a mostrar uno que es muy conocido, la mayoría seguramente lo ha visto, que es de las escaleras mecánicas, ¿no? La salida de un subte, todo el mundo utilizaba la escalera mecánica. Entonces, ¿qué querían? Un proyecto, digamos, saludable del municipio, lo que quería que la gente usara la escalera, no la mecánica, sino la escalera tradicional. Entonces, ¿qué hicieron? Le fueron poniendo, miren el proceso. 66% más de lo normal empezó a usar la escalera tradicional. El gran tema es salirnos de esta escuela tradicional, ¿no? Y una de las claves para eso es algo que dice Michael Wedge en El futuro de la educación, que él lleva a la conclusión que la enseñanza puede ser en realidad un obstáculo para el aprendizaje. Es decir, no importa si yo no logro enseñar lo que quería, lo que importa es que los chiquilines aprendan, y aprendan incluso más allá de lo que yo sé. Ese debiera ser el norte y el objetivo que nos debería acompañar, ¿no? En nuestra tarea. Pero para eso también hace falta que diferentes cosas, o uno hace varias planificaciones, lo cual es un trabajo ya no doble, sino triple, porque hoy estamos hablando de que tradicionalmente, digamos, ¿puedo usar acá? Sí. Tradicionalmente nosotros, en la campana de distribución de Gauss, la clase trabajaba acá, ¿no? En las últimas décadas hemos estado trabajando a lo que se conoce como el oeste, digamos, de la curva, es decir, con aquellos chicos que tienen dificultades. Ahora, ¿qué pasa con los que están al este de la campana de Gauss? Esos han sido hasta ahora los grandes olvidados. Y esta es una población de las que más se beneficia con la tecnología, porque muchas plataformas lo que le permiten es avanzar a pesar del grupo y a pesar del maestro. Y lo digo, cuando digo a pesar del maestro, lo digo no en sentido peyorativo, sino en las limitaciones que tiene un maestro para poder trabajar con un grupo grande de alumnos dentro de una clase, ¿no? Entonces, acá entran otro tipo de herramientas, ¿verdad?, que no alcanza ni siquiera con el mindware, no alcanza siquiera, digamos, con el hardware. Se necesita algún software que permita, digamos, que eso se pueda desarrollar, ¿no? Más adelante yo les voy a mostrar algunas posibilidades en cuanto a eso. Si no, puede ser un obstáculo. La enseñanza muchas veces puede ser un obstáculo. Una cosa muy interesante, los chicos que tienen altas capacidades muchas veces en las clases tienen un promedio muy malo. Son chicos son chicos problemáticos, que básicamente lo que hacen es molestar y no encontrar su lugar,
¿no? Y incluso algunos terminan hasta saliéndose del sistema, ¿no? Entonces, acá es donde la tecnología provee de una cantidad de herramientas, por ejemplo, esta que yo recién le mostraba, Boki, y otras tanto más, que les permite hacer cosas más interesantes. Jamás la educación va a alcanzar la tecnología. Por más que corramos, por más que hagamos el esfuerzo máximo, la tecnología siempre va, digamos, varios pasos adelante. Yo les hablé de algunas herramientas. Estas son las herramientas tradicionales de la web 2.0. Comencé hablándoles hoy del podcasting, es decir, los archivos de audio. Solamente se utilizan muchas veces con los más chiquitos, con los cuentos narrados, ¿no? Es de repente los únicos ámbitos donde se utiliza. Sin embargo, ¿no? Hay una cantidad, por ejemplo, de videos de YouTube que tienen narraciones muy interesantes de la BBC o de National Geographic o de diferentes sitios que perfectamente se podría trabajar con el archivo de audio. Y los chiquilines, si hay algo que uno ve hoy, es que básicamente siempre están enchufados, ¿no? Entonces, lo que uno podría hacer ahí es cambiarle simplemente un archivo de Eminem o de One Direction o, no sé, del Reja, lo que estén escuchando, no importa que sea, por de repente algo de la BBC. En principio puede ser un shock cultural importante, reconozco, ¿no? Sobre todo en el último caso del Reja, pero de repente puede, digamos, estamos desaprovechando eso que ellos tienen siempre que están escuchando música. Hay músicas también que están muy bien hechas, ¿verdad? Que traen a colación diferentes temas, diferentes situaciones históricas, bla, bla, bla. Las wikis. Mucha gente, digamos, dice, no, pero Wikipedia, ¿no? Es y, digamos, la maltrata a Wikipedia, por así decirlo, ¿no? Y Wikipedia cada año va creciendo más, cada año se va puliendo más, va buscando mejores mecanismos de control y supervisión. Y la Enciclopedia Británica, que en su momento era como la máxima expresión, digamos, del enciclopedismo, ya dejó de salir en papel. O sea, de alguna forma claudicó, dijo, bueno, no. Y va y sale su versión online, ¿verdad? Que es paga, ¿verdad? Pero es online. Entonces, Wikipedia, en realidad, en algunos estudios que se han hecho, que han sido controvertidos por otra parte, se ha encontrado que no hay tantas diferencias en los contenidos que aparecen en Wikipedia como en la Enciclopedia Británica. Es decir, no hay tanta diferencia de cantidad de errores o de repente de fechas o términos inadecuados. Porque, digamos, lo interesante sería que también los chicos pudieran ser productores de wikis. Entonces, si nos quejamos de Wikipedia, ¿por qué no hacemos que una clase se armen sus cuentas de wikipedistas y generen productos dentro de Wikipedia que siguen determinados pasos y después lo que ellos van produciendo aparece en Wikipedia? Y realmente es muy lindo para los chiquilines que algo que ellos escribieron aparezca en Wikipedia, ¿no? Y de eso se trata algo que muchas veces se habla, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico debe ser de las cosas que más se bastardea, se utiliza, pero nadie dice cómo se genera el pensamiento crítico, ¿no? Todo el mundo, digamos, lo utiliza como algo que, bueno, es fundamental el pensamiento crítico. Pero bueno, ¿y cómo se hace para generar pensamiento crítico? Bueno, no hay tantas, yo por lo menos a lo largo de mi experiencia, no he encontrado tantas respuestas que me hayan, digamos, dejado contento frente a cómo generar pensamiento crítico. Cuando uno, digamos, es productor, entre otras cosas, tiene que ser muy crítico con lo que está produciendo, ¿verdad? Y va a haber otros también que van a poner a prueba lo que uno produjo y quizás ahí estemos encaminados para eso. ¿Folksonomías todos saben lo que es? No. Folksonomías son las famosas etiquetas, no el etiquetado de Facebook, no cuando ponen Juancito Pérez ha sido etiquetado. Esa es una forma de etiquetar. Folksonomías son los sitios que, digamos, almacenan la información que uno encuentra en la web, ¿sí? ¿Que ¿alguno de ustedes utiliza Evernote, por ejemplo? ¿No? Sí. Evernote es quizás hoy el principal. Evernote es Ever como Ever, no Ever, digamos, como nombre propio, sino Ever, E, B corta, E, R, y Note, note. Se los pongo acá.
lo bajan, lo guardan, ¿verdad? Y lo bueno que tiene es que ustedes tienen una cuenta. Si ustedes están trabajando acá, o en Singapur, o en Salto, ¿verdad? Todo se actualiza en la nube computacional. Es decir, no tienen que estar pegados a la máquina. La gran mayoría, en mi práctica diaria, la gran mayoría de los docentes guarda las páginas que encuentran en los favoritos, ¿no? Es una buena manera de perderlos cada tanto, ¿no? Es una excelente manera de nunca tenerlos disponibles, porque generalmente vos trabajás en diferentes máquinas, ¿no? Entonces lo mejor es guardarlo en sitios que te los puedan almacenar, digamos, en la nube. Uno de ellos es Evernote. Otro sitio que sirve para eso, que yo por lo pronto utilizo más, es Diigo. Es como Google Drive. Básicamente, ¿para qué sirve esto? El cometido inicial es, en lugar de yo guardar en mi máquina los favoritos, ¿verdad?, de trabajar localmente, yo trabajo en la nube. Entonces, los guardo en carpetas o los guardo con etiquetas. Y puedo guardar imágenes, puedo guardar documentos, puedo guardar sobre todo sitios web. Eso es lo más interesante, porque había un sitio web que tenía, pero lo guardé en los favoritos, después tuve que resetear la máquina y los favoritos se fueron, ¿no? En cambio ahí no se van, están ahí, y algunos pueden ser privados también. O sea, vos podés guardar información que te queda con un candado y te queda privado. ¿Se entiende? O sea, básicamente lo que hace es que uno desde cualquier lugar puede acceder a su cuenta y a todas esas páginas web que vas encontrando y que muchas veces, si no las guardás, jamás vas a volver a encontrarlas, ¿no? Entonces, lo mejor eso es trabajar en la web. Esas son las folsonomías, entonces. Digamos, se trata de el etiquetado. En lugar de guardar en carpetas, es guardar por etiquetas. Entonces, yo, por ejemplo, busco una noticia que dice Suárez pidió perdón, ¿no? ¿No? Entonces, ahí pongo Suárez. Las etiquetas que pongo son Suárez, FIFA, Mujica, Viejos, bueno, también Hewlett Packard, HP, y una cantidad de cosas, digamos, se entiende. Entonces es más fácil acordarme de las etiquetas que acordarme de las carpetas. ¿No? Porque las carpetas, cuando vos tenés 100 favoritos es fácil, pero cuando tenés 1000 ya no sabés en qué carpeta pusiste nada. Entonces al final, digamos, no sirve para nada. Esta es la función que cumplen estas cosas. YouTube, videos. Bueno, quizás hay una cosa muy interesante que es el corrimiento de los chicos también de la búsqueda en los buscadores de Google hacia YouTube. Esto es un proceso que ya se viene dando hace algunos años. Es decir, en lugar de buscar en Google, cuando tienen que buscar algo muchas veces lo buscan en YouTube, ¿no? Algo es impensable para muchos adultos, salvo que sean informáticos, ¿no? En el resto de los humanos, la gran mayoría busca en Google, ¿no? Los informáticos muchas veces buscan en YouTube porque están buscando tutoriales, están buscando, digamos, más por ese lado. Y en realidad, una cosa interesante para pensar es que nosotros estamos acostumbrados a que el texto, ¿no? Nivel 3, ese mundo tercero del texto, de la alfabetización, de la lectoescritura, sea el que nos dé la información. Pero en realidad muchas veces la gran mayor parte de los videos son mucho más elocuentes, mucho más vívidos que la mayoría de los textos. Si hubiéramos aprendido una cantidad de cosas con video de YouTube, seguramente hoy las recordaríamos, porque, digamos, el poder que tiene la imagen, el poder, digamos, de generar emociones es mucho mayor al que tienen muchos textos. Piensen en algunos textos que nosotros leíamos, ¿no? Y de los cuales seguramente no recordamos nada, ¿no? Por algo cuando los 19 de junio, ¿no? O los 25 de agosto salen las cámaras de Subrayado, Telenoche, Telemundo, ¿no? TNU a preguntar, bueno, ¿qué se conmemora hoy 19 de junio? Y dirán, cuando le ganamos a Inglaterra. Ahora por lo menos tenemos, digamos, una fecha que tiene cierta razón. Pero hasta hace poco nadie sabe si era el natalicio de Artigas, si era la jura de la independencia, la jura de la Constitución, la jura de los 33, digo, era una cosa que sabía que algo pasaba, pero no tenía muy claro dónde pasaba eso. Fotos e imágenes. ¿Quiénes de acá son usuarios de Flickr? Era. ¿Y alguien que no era, que sea? No. Flickr.
Picasa, Flickr, sobre todo Flickr, es la red, digamos, más importante de fotos, digamos, que existe en el mundo, es decir, fotos profesionales, donde vos podés buscar todo tipo y color, ¿verdad? O sea, no solamente buscar en Google, sino buscar en Flickr y pertenecer también a una red social, ¿verdad? Que, digamos, cuyo foco está puesto, en este caso, en el compartir imágenes, compartir fotografías. Bueno, documentos, hablamos de Evernote, hablamos de Google Drive, también salió Google Drive, digamos, Google cada vez ha ido monopolizando más y generando los Hangouts también, digamos, haciéndole competencia a lo que es Skype, es decir, la posibilidad también de encuentro, ¿no? O sea, y de compartir documentos, de trabajo colaborativo. Y ahí hay una cosa muy interesante, o sea, cuando uno comparte un documento en Google Drive, ahí es donde se abren posibilidades, digamos, de didácticas diferentes, ¿no? Es decir, la posibilidad de que varios chicos puedan editar un mismo documento, algo, digamos, que no era posible en nuestro tiempo, solamente, digamos, haciéndolo manualmente y juntándose. Esa posibilidad se abre a través de esto. Bueno, los blogs es algo que en realidad está en menos, ¿no? Digamos, en parte porque lo que se ha venido dando es un proceso cada vez más de síntesis. Es decir, nosotros partimos de la enciclopedia, el libro, ¿no? Después llegamos al blog, ¿no? Y hoy estamos en la noticia Twitter. Es decir, una noticia donde si ustedes van viendo lo que son los diarios, cada vez más hay un copete, ¿no? Y después un texto que es cada vez más escueto, más pequeño y cada vez con más falta de ortografía, ¿no? Por lo menos en las ediciones online de todos los diarios de nuestro medio hay falta de ortografía, en todos los portales de noticias, ¿no? Lo cual habla también, digamos, de un fenómeno que está asociado también al uso de la red, que es que en la red, digamos, lo que prima son las conversaciones y no lo escrito, ¿no? Entonces, muchas veces los profesores, las maestras le dicen, bueno, pero no escribas como hablas, pero son gurises que están acostumbrados permanentemente a interactuar en un medio donde se interactúa hablando. Entonces, el adulto cuando chatea está escribiendo. Cuando vos le preguntás, ¿qué haces? Le estoy escribiendo a fulano, ¿no? Ahora está cambiando un poco, pero hasta hace un poco tiempo el adulto le estaba escribiendo. El joven está hablando, digamos, a través del teclado, usando el código escrito, pero de forma oral. Entonces, lo que se está perdiendo también, digamos, es la capacidad de escritura per se. O sea, utilizar el código escrito, digamos, como tradicionalmente se utilizaba, y es lo que permite también dar un saltito más en el pensamiento. Si no es una mera transcripción, digamos, de la oralidad, ¿no? Y en el mejor de los casos, porque en otros casos es con emoticones, con abreviaciones y con todo eso. En este gráfico que es muy tradicional de la web 1.0 y la web 2.0, es decir, el pasaje de una web que era de lectura, de página de documento, estática, donde, digamos, uno solamente navegaba por los documentos o por el material que ya estaba colgado por unos pocos, pasamos a una web 2.0 de lectoescritura, donde hay usuarios, enlaces, donde uno puede participar, donde es dinámico, donde hay hipertextos y donde además cuando se agregan las aplicaciones móviles y la posibilidad que tiene, digamos, de trabajarse desde cualquier lugar, esto se hace absolutamente interactivo, ¿no? En la escuela todavía en líneas generales se trabaja más en una web 1.0, o sea, hacia documentos que están, hacia páginas, digamos, que han sido curadas o que han sido vistas por los docentes, pero todavía cuesta mucho, digamos, trabajar en esto digamos, de una generación de contenidos o de crear un grupo de Facebook sobre un tema, ¿no? Yo le decía hoy, no hay que ser amigo de Facebook, pero se pueden crear grupos a partir de un tema y trabajarlos e interactuar ahí. Los que trabajan con Ceibal lo pueden hacer también a través de la plataforma Crea o, digamos, si no tienen ni una cosa y otra o no quieren usarlo, pueden utilizar otras plataformas
que son gratuitas, como Edmodo, no sé si alguien ha utilizado Edmodo, que es realmente muy amigable, es como una versión de Facebook, digamos, pero que uno le puede dar un carácter educativo, ¿verdad? Y es muy amigable, muy fácil para los docentes de utilizar y nos permite, digamos, estar en contacto. Ampliando, como yo le decía, el tiempo de clase. Es una extensión del tiempo de clase, ¿no? Y eso hay que manejarlo también con los recaudos que eso significa. La gran mayoría, o muchos de los docentes se manejan con, digamos, con un caudal limitado de textos. Y lo que ha pasado en el último tiempo es que esa cantidad de material, digamos, se ha amplificado de manera monstruosa, ¿no? Y eso implica, digamos, tiempo de investigación. Un tiempo que, de vuelta, insisto, no es el tiempo tradicional del aula, que estaba más dedicado a la enseñanza. Por eso la enseñanza puede ser un obstáculo para el aprendizaje, ¿no? Y poder, digamos, también hacer una evaluación y poder enseñarles a evaluar y de alguna manera alfabetizarlos informacionalmente también es tarea de los docentes de este siglo. Y eso significa ver si esas páginas, qué criterios, digamos, tienen o qué criterios no tienen que le pueden dar credibilidad a lo que allí aparece. Eso es parte de la formación actual, que eso, digamos, en los libros pasaba menos porque era mucho más difícil publicar. Hoy cualquiera puede publicar, para bien y para mal. Las brechas, por lo pronto, digo, para comenzar, por lo menos un esbozo de respuesta que se me ocurre leyendo las preguntas, ¿no? Hay una primera brecha que fue, digamos, la brecha tecnológica, ¿verdad? Es decir, una brecha de acceso, de poder contar con los dispositivos y con también, digamos, Internet para permitir acceder a determinados contenidos. Ahora, ¿qué pasa? La realidad es que el acceso a los contenidos está pautado y está limitado por el capital cultural que tenga, digamos, la población de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, la gran pregunta es si solo, digamos, con la tecnología y solo con la posibilidad de acceso, esa brecha es salvable o no. La respuesta es no, ¿no? Es decir, uno puede llegar hasta donde está capacitado para hacerlo. Por lo menos esa sería mi respuesta más, como más general. Por otro lado, también hay que ver que hay circunstancias que ofrecen, digamos, la conectividad, las redes sociales, las comunidades, que permiten de repente, digamos, que esos saltos sí se den, ¿no? Me explico. Por lo menos se me ocurren dos niveles. Uno es, piensen esto, ¿cuál era el destino de un chico nacido en un lugar en el interior, ¿no? en un contexto de repente vulnerable o por lo menos no favorecido, ¿no? De acceder a determinados contenidos que pudieran abrirle, digamos, su mente, su perspectiva hacia horizontes que trascendieran su cotidianidad. Hace 20 años, capaz que eran prácticamente nulos. La única posibilidad que tenía era la capital de su departamento y luego el salto a la capital del Uruguay, lo cual tampoco era garantía de nada, ¿no? Una de las cosas, y me parece interesantes, y aún quizás en el debe institucionalmente, es la posibilidad de aquellos que se conocen en inglés, hay una palabra que a mí me gusta mucho que es like-minded, quiere decir los que piensan similar, ¿no? La posibilidad de encontrarse en la red, ¿no? Son los que a veces algunos llaman los raros, los frikis, ¿no? Otros los llamarán los hackers, otros los llamarán los crackers, otros los llamarán simplemente, no sé, de diferentes maneras. Pero mucha de esa población antes no tenía un lugar de pertenencia, ¿no? Internet y la posibilidad de generar comunidades ha hecho que estos chicos, estos jóvenes,
estos adultos también, ¿por qué no?, hayan tenido posibilidad de agruparse y darse cuenta primero que hay otros raros como ellos, que cuando hay muchos raros ya uno deja de ser raro, ¿no? Porque la rareza está dada en parte por, digamos, por la ajenidad con el contexto. Cuando uno empieza a encontrar que hay más raro de lo que uno pensaba y uno se siente cómodo con eso, ya deja de ser raro. Esa es una de las grandes potencialidades, ¿no?, que le ha dado a muchos chicos de encontrarse en diversos aspectos, artísticos, musicales y sobre todo en los niveles que tienen que ver con programación, ¿no?, donde ustedes lo han visto, hay chicos que han llegado, ¿verdad?, a ganar concursos internacionales, ¿verdad?, apoyados en comunidades de intereses, ¿no? Y eso es una de las cosas más fuertes que tienen las redes sociales, y especialmente algunas redes sociales que están enfocadas en intereses, como puede ser Twitter, como puede ser Quora, como puede ser Pinterest, como puede ser Flickr, ¿no? Redes que están, digamos, abocadas a intereses, no a lo vincular, en contraposición a Facebook, donde, digamos, la forma que uno tiene de estar conectado es por un tema vincular. Yo te conozco, vos me conocés, es el primo, la prima, el amigo de los amigos. Es decir, Facebook lo que ha hecho es hacer visibles círculos de amigos que antes existían, pero que no sabíamos que estaban ahí ni quiénes formaban parte de eso, ¿verdad? Facebook los ha hecho visibles, los ha puesto en pantalla y ha generado la posibilidad de que chicos de 12, 13 años tengan 500, 600 amigos, no solo, digamos, los de su clase, sino los de la clase del otro, de la escuela que está a 2 cuadras, la del liceo que está a 5, ¿no?, y la del pueblito que está a 10 kilómetros, ¿no?, y amigos que viven en Montevideo y amigos que viven de repente en Japón, ¿no? Hay muchos chicos que juegan, sobre todo en las plataformas de juego multiusuario, con chicos de otros países y tienen realmente intercambios muy, muy, muy ricos, ¿no? Y después a veces entablan amistad y a veces viajan y se encuentran y se conocen y son amigos como somos amigos de otra gente que hemos conocido en diferentes lugares, ¿no? Eso es una cosa, me parece que es una de las cualidades mayores que ha tenido la posibilidad de agrupar en torno a intereses. Hay una red social que capaz que usted no es la más conocida, que se llama, yo se la nombré recién, que se llama Quora, y ahí, digamos, lo que se hace es, digamos, en los contenidos de Internet se habla de curar contenidos, es decir, curar quiere decir cómo darle determinado formato para que se adecue a determinados contextos esa información. Entonces, uno hace una pregunta, esa pregunta te la van modificando y queda abierta con etiquetas también, ¿verdad?, para que otras personas que siguen ese interés puedan contestarla. Entonces vos puedes hacer preguntas, yo abrí casualmente ahí, dice Uruguay, who's traveling, ¿quién está viajando desde USA a Montevideo y que me puede ayudar a que me traiga una Mac, una computadora, ¿no? Esta es una pregunta no demasiado relevante, hay otra más relevante que esta, quizás no sea el mejor ejemplo. Pero se habla, por ejemplo, bueno, ¿qué opinan del gobierno de José Mujica? ¿Qué opinan de la educación en Uruguay? Y así como en Uruguay, puede ser en Finlandia, puede ser en Roma, en Inglaterra, las escuelas del contexto crítico italiano, o los inmigrantes que llegan a Italia o a España, en fin, todas las preguntas que hay, ¿no? Pero son, digamos, en general, no son preguntas que también, digamos, permanentemente se están revisando las respuestas para que sean, digamos, tengan cierto nivel. Y realmente es muy interesante, incluso para los chicos, sobre todo esto más para los liceales, ¿no? Y acá hay que tener también un capital cultural, digamos, medio alto para poder hacerlo, ¿no? Pero, digamos, hay muchos chicos que tienen muchos intereses y que de repente no tienen un capital cultural, pero que se abre posibilidad de dos cosas. Yo le nombré las comunidades de intereses, pero lo otro son las plataformas adaptativas. Es decir, todo aquello que le permite a los chicos seguir avanzando a pesar de su contexto, ¿no? Y, por ejemplo, cada vez más aparecen
aparecen sitios, por ejemplo, como este, ¿no? Él se llama Learn Street. ¿Para qué sirve? Para aprender computación, para aprender programación. ¿Cómo? Con tutoriales. ¿Cómo? Con pequeños exámenes y quizzes que se van haciendo a medida que avanza, ¿no? Entonces, acá algunos chicos, y yo conozco ejemplos muy claros de chicos que seguramente de no existir Internet, yo no sé cuál hubiera sido su destino, realmente no sé, pero gracias a Internet y gracias a este tipo de tutoriales, de plataformas adaptativas, es un fenómeno de la computación, realmente es un fenómeno, ¿no? Y es un chiquilín que vive toda su familia en el interior, prácticamente en una sola pieza, haciendo cohabitación y colecho, ¿no? Pero siempre ha resguardado su computadora como un bien preciado, se contactó con su primera computadora, fue la de Ceibal, y bueno, y ha logrado, digamos, hacer cosas, y es un tipo que en el encuentro con Internet y con estas posibilidades se le despertó una cantidad de posibilidades, de deseos, ¿no? De aptitudes y de vocaciones, que seguramente de no haber mediado eso no hubiera estado. Ahora, este es un ejemplo, digamos, si se quiere, como el que sale, ¿no? Después, lo otro, hay que ser conscientes que, digamos, que hay un capital cultural de base, una educación, una forma de estar en el mundo que no se la da Internet, ¿no? Y ahí sí estoy plenamente... Sí, claro. Estamos hablando, esa persona era un niño que tenía contacto con la psicoanalista. Era un adolescente, sí, era un jovencito, digamos, 10, 11 años. ¿Y el idioma fue una barrera o No, mirá, pasan cosas increíbles. Los chiquilines que realmente se meten en esto aprenden inglés, pero aprenden inglés por necesidad, que es la mejor manera de aprender un idioma, ¿no? O sea, vos porque aprendés a hablar y porque tenés necesidad de expresar determinadas cosas, ¿no? Que querés ir al baño, que querés que te den la mema, que querés, ¿no? Que venga mamá, papá, una cantidad de cosas. Digo, se aprende en ese contexto, en gran parte también movido por las necesidades. Y esto es lo mismo que le pasa a los chiquilines. Los chiquilines que aprenden programación aprenden inglés, porque, digamos, gran parte de la programación y los tutoriales están en inglés y los mejores materiales están en inglés. Hay una enorme diferencia entre los materiales que existen en español y en inglés, por lo cual también eso es una cosa para pensar, que creo que ahora ha habido un buen movimiento hacia reimpulsar el inglés, porque nos guste o no, el inglés es el idioma universal de la tecnología, y si no manejas ese idioma base, digamos, quedás afuera de la capacidad de comprender cómo funciona. No quiere decir que no lo puedas hacer, pero es una barrera importante, ¿no? Entonces, esos son ejemplos donde, digamos, se puede como saltar esa brecha, ¿no? Esa brecha, que ahí es una segunda brecha, es una brecha de uso, ¿no? O sea, no es la brecha de acceso, sino es la brecha de uso. Una brecha donde, ¿qué puedo hacer yo? Y lo que puedo hacer yo está limitado, digamos, por lo que mi tecnología, mi cultura y mi mente me permiten. Entonces, acá hay un interjuego que yo justamente quería mencionar, ¿no? Cuando yo les mostraba, cuando les decía esto, ¿no? De los mundos posibles. Hay que entender que hablar a veces de las TICs es un aspecto parcial del asunto, porque, digamos, la cuestión es, si separamos tecnología, cultura y mente, cometemos un error, porque, digamos, la mente se va construyendo también con la tecnología y la cultura disponible. O sea, desde lo que muchas veces se habla en educación, ¿no? De todas las líneas constructivistas. Las líneas constructivistas están basadas en que es el entorno, las herramientas y las personas que están disponibles ahí, con las que uno interactúa, las que van gestando, ¿verdad? Permitiéndole a la persona incorporar el lenguaje, incorporar hábitos, incorporar una cantidad de cosas, pero necesita un ambiente que esté rico. Cuando hay un ambiente rico, esa mente tiene más posibilidades de que sea más rica, ¿verdad? Eso rico culturalmente. Ahora, si también es rico, digamos, en términos instrumentales, todos los problemas para el que solo tiene un martillo son clavos, ¿no? El que tiene una caja de herramientas más grande, los problemas tienen otra, digamos, otra capacidad de ser divididos,
de ser analizado. Hay clavos, hay tornillos, hay arandelas, hay una cantidad de cosas, ¿no? Por eso yo decía que, digamos, si bien las TICs es un aspecto parcial, uno no puede negar que cuando uno tiene determinadas herramientas, eso te abre a nuevas posibilidades. Es decir, no es lo mismo enseñar física con un libro de física que enseñar física con simuladores. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, yo pienso que nadie en su sano juicio puede decir que es lo mismo. Lo cual no quiere decir que hay que tirar el libro de física, ¿no? Pero sí que se puede complementar, que hay cosas que si uno las ve, las entiende mucho mejor y mucho más, de forma mucho más vívida, ¿verdad? Un movimiento de las capas tectónicas, ¿no? ¿Cuántas veces lo leímos en los libros de geografía? Y uno se imaginaba que era una capa teutónica, no sabía si era un alemán que tenía una capa, ¿no? Y entonces una capa teutónica, como uno ha escuchado por ahí, en realidad después tenía que ver que no era teutónica, que era tectónica, que se movían por debajo y que eso generaba otras cosas. En fin, digo, nosotros tendemos a pensar que el libro es como lo máximo, ¿no? Y el libro es una forma acotada de mostrarte el mundo. Es una forma súper acotada. Yo les estoy mostrando acá, por ejemplo, Duolingo. Es una plataforma de aprendizaje de inglés. Pero no solo inglés, se puede aprender francés, alemán. Y no solo, digamos, puede aprender los niños, pueden aprender cualquiera de ustedes. Es decir, hoy el que no aprende realmente es porque no quiere, ¿no? Pero el que quiere aprender tiene posibilidad de aprender, y no solo en la escuela, y no solo con lo que sabe la maestra. ¿Me explico? Y esto, digamos, abre a nuevas posibilidades, pero donde acá las herramientas son fundamentales, porque si yo no te presento la herramienta Duolingo, tú pensás que de repente tenés que ir a un centro cultural donde enseñen inglés o francés o italiano. Y sin embargo vos tenés al alcance de un clic la posibilidad de aprender idioma, con ciertas limitaciones, claro está, ¿verdad? Pero bueno, tenés la posibilidad de hacer una inmersión en inglés, francés, alemán, chino, mandarín, no me acuerdo, italiano. Cada vez hay más lenguajes y hay varias plataformas que son gratuitas además. O sea, que solo lo que te cuesta es la conexión a internet y tu tiempo que dispongas. Lo mismo para programar, ¿no? Hoy cuando el compañero decía, bueno, ¿cuál es el lenguaje, ¿no?, del siglo XXI? ¿Cuál es el lenguaje? Bueno, uno de los lenguajes fundamentales es el lenguaje de programación, ¿no? Y sin embargo, entonces, estamos alfabetizando, seguimos alfabetizando en 3 R's, ¿no? Read, Write y Arithmetic, las 3 tradicionales. Pero lo que mueve a buena parte del mundo hoy son los códigos, es la programación. Esa es, digamos, la gran disonancia que tenemos entre, digamos, el mundo para el que estamos formando y lo que sucede en la escuela. Y lo notable es que así como está Duolingo, digamos, para aprender inglés, también hay otras plataformas. Por ejemplo, esta Code.org, por ejemplo, es una organización donde, no sé si ustedes llegan a reconocer a algunas personas famosas, ¿no? Bill Gates, Mark Zuckerberg, ¿verdad?, que se han juntado para generar espacios donde la gente pueda aprender, digamos, a programar. ¿Y cómo? Y bueno, con videos, ¿verdad?, con materiales, con juegos, ¿no? Ahí está la gamificación también, que sigue, digamos, generando plataformas que son adaptativas e inteligentes. Es decir, si vos no te sale, te van dando tips para que te salga. Generan andamiajes, ¿verdad? Generan la posibilidad personalizada del andamiaje, algo que es muy difícil a veces para un maestro dentro de una clase con 30 alumnos. ¿Cómo haces para cada uno darle, digamos, ese andamiaje que necesita? Humanamente es imposible, todos sabemos que eso es muy difícil. Hay geniales maestros, ¿verdad?, que logran eso, pero es una tarea, digamos, titánica. Entonces, acá, estas plataformas justamente logran eso, logran la posibilidad de que el sistema se adapte a lo que tú necesitas y te vaya dando, como hacen los videojuegos, te van dando acorde a lo que tú vas avanzando. Y ahí me meto en el tema de gamificación. Yo he dicho hace muchos años, digamos, que los creadores de videojuegos
han sido los que mejor han interpretado muchas cuestiones relacionadas con el aprendizaje, no con la enseñanza, sino con el aprendizaje, como le decía hoy, ¿no? Obviando el obstáculo de la enseñanza, generando posibilidades de que los chiquilines, ¿verdad?, hagan inmersión en algunos juegos durante horas, ¿verdad?, a diferencia de lo que logramos muchos docentes en relación a algunos libros o algunos textos, donde a los 10 minutos de leer ya quieren, digamos, cortarse la vena con el marcador, ¿no?, porque no lo soportan más. Los videojuegos han generado esa capacidad de enganchar y, y muchos de los software que tenemos hoy disponibles nos dan posibilidad de reenganchar a estos chiquilines. Por ejemplo, posibilidades también de trabajar, yo les mostré Boki, hay otro que se llama GoAnimate, que está la posibilidad también de generar diálogos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en vez de decir, bueno, redacción La Vaca, ¿no?, o redacción que hice en las vacaciones, ¿no?, podemos hacer, si lo importante ahí es, digamos, que logren expresarse y logren una buena expresión, podemos usar personajes, ¿verdad?, y escenas y armar videos con personajes animados, ¿verdad?, en los cuales se diga aquello que uno quiere decir o tiene para decir, pero además uno después lo ve y de vuelta, lo que yo hoy les decía, le da un feedback, ¿verdad?, de lo que uno escribió. Si lo que uno escribió fue un diálogo pueril, el diálogo que va a aparecer va a ser nada más ni menos que un diálogo pueril. Si lo que uno escribió es un diálogo que tiene chispa, que tiene creatividad, que tiene un buen uso y manejo del lenguaje, bueno, el diálogo que va a aparecer ahí. Pero además con lo divertido de usar personajes en distintos contextos, en distintos escenarios, ¿no? Esas son las cosas que permite la tecnología. El navegador Chrome tiene dentro de sus aplicaciones, desde la más tierna infancia, hasta estoy hablando de 2, 3 años de chiquilines para ponerlos en ambientes, digamos, restringidos y ambientes saludables, como puede ser por ejemplo, Ducky Deck, ¿no?, que tiene una cantidad de juegos, ¿verdad?, que son didácticos. Glogster, que permite, por ejemplo, hacer murales, hacer, ¿cómo se llama? Murales no, hacer como carteleras, gracias, carteleras digitales, ¿no?, que también incluso se pueden imprimir. Entonces, son nuevas formas de presentar, digamos, la información. Code Academy, que es para aprender a programar, también es como similar a Code.org. Otra, por ejemplo, interesantísima también, ¿no?, es el cuerpo digital en 3D. Entonces, evidentemente, es mucho más amigable, ¿no?, y entendible mostrar algo relacionado con el cuerpo humano, el proceso de digestión, con esto, que de repente en un texto. Digo, creo que está fuera de discusión eso. Lo cual, de vuelta, no quiere decir que el texto no sirva, porque el texto te sirve para acordarte de los nombres, poder ver, ¿no? Pero acá lo puedes entender mucho mejor. Ahí pueden ver, ustedes pueden pincharle la cabeza, abrírsela, ver qué es lo que está en cada lado, pueden guardar, etiquetar partes para acordarse. Yo hoy decía temprano, ¿no?, los adultos están más acostumbrados al acompañamiento personal. Les es mucho más difícil, digamos, trabajar en plataformas que sean adaptativas. Lo otro que es importante es que la lógica de educación en las plataformas educativas no es la misma lógica de enseñanza en lo material, ¿verdad? O sea, hay que hacer un seguimiento que es diferente, hay que graduar los contenidos, hay que acompañar virtualmente de una forma tal que la persona se sienta acompañada y también empujada a hacer las cosas, porque si no cae solamente en la responsabilidad propia, y bueno, y eso sabemos que muchas veces es algo que no abunda, ¿no? Entonces, si es posible la educación con adultos en estas plataformas, por supuesto que es posible. Quizás creo que se necesiten pasos intermedios previos de apuntalamiento, ¿no? Muchos menos que lo que necesitan los chiquilines. Los chiquilines vos le das una tablet y casi que mágicamente
logran entender los movimientos y entender la lógica. Se la das a un adulto y no funciona exactamente de la misma manera, ¿no? Yo creo que Mindware en esto es fundamental. O sea, las herramientas te permiten hacer determinadas cosas que antes no podías, pero igual tienes que ponerle creatividad para generarlo, ¿no? O sea, lo de ciudadano lo puedes hacer, esto que yo le he nombrado hoy, hacer un subtitulado de videos, ¿no? Puedes traer una situación de una película, ¿verdad? Y hacer una situación ciudadana, ¿no? En cuanto, bueno, a los alcances, los límites, obligaciones, derechos. Es cuestión, digamos, de tener creatividad y tener tiempo para hacerlo, para investigar y para planificar, ¿no? Esa es, digamos, este tipo de cosas, sin eso no son viables. O sea, la cuestión es que todavía, digamos, conceptualmente no está incorporado ese tiempo, digamos, de investigación. Entonces se divide entre aquellos que lo hacen porque nos gusta, porque nos apasiona, porque nos motiva, porque, en fin, ¿verdad? Pero que no necesariamente forma parte de la tarea remunerada, lo cual muchas veces es un reclamo de los docentes porque, bueno, esto es parte de la tarea, ¿no? Y a veces cuando se ponen ejemplos o modelos de otros lugares, en esos otros lugares muchas veces hay tiempo que no es tiempo de aula, pero que es tiempo docente para investigar, ¿no? Y eso no siempre se nombra, no siempre se nombra. Y es fundamental, porque, digamos, esto requiere de tiempo de investigación, es otro paradigma, es otra forma, es otra manera de abordar y las tareas requieren, digamos, de un cierto tiempo de formación primero de uno, ¿no? Y después de llevarlo a la clase, de probarlo, experimentarlo, llevarlo a la clase. O sea, no hay más misterio que eso. Pero ese es el mundo del que nos ha tocado vivir y en el mundo para el que tenemos que formar también a los chiquilines, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de que la alfabetización típica de la escuela sea trascendida. Hay otras alfabetizaciones, hay una alfabetización informacional, hay una alfabetización de medios, hay una alfabetización, todo lo relacionado con la educación ciudadana, pero en la digitalidad, que también hay que, digamos, educar. Entonces, son nuevos desafíos para los docentes. Si queremos, digamos, si tenemos ganas de formar ciudadanos para el futuro, si tenemos ganas de formar ciudadanos para el pasado, vamos bien, ¿no? Ahora, si vamos a generar, digamos, chicos que sean capaces de adaptarse a un mundo que es cambiante, bueno, seguramente la escuela sea un lugar propicio para eso, ¿no? Pero bueno, también ahí uno podría decir, bueno, ¿y qué tipo de chico queremos formar? Es una gran pregunta que pocas veces se escucha, ¿no? Muy pocas veces se escucha, bueno, ¿qué queremos formar? Porque en definitiva, la respuesta la tenemos. No la explicitamos, pero la tenemos, porque cuando hacemos cosas se supone que buscamos determinadas cosas. La suma de todo eso que hacemos debe confluir en que algo estamos formando y algo queremos formar. Ahora, ¿eso que queremos formar es lo que deberíamos? ¿Es lo que es mejor para ese chico? No sé, creo que son preguntas que tenemos que hacernos, porque esa es un poco la misión de la escuela, formar los ciudadanos del futuro, ¿no? Y son preguntas que, a mi juicio, muchas veces omitimos, ¿no? Pero que las respuestas igual están en las prácticas. Entonces, quizás ponerlas sobre la mesa y decir, bueno, esto es realmente lo que queremos, porque esto es lo que hacemos, ¿no? Y si no sabemos cómo hacer lo otro, no tenemos que caer en aquel cuento del borracho, ¿no? ¿Por qué buscar las luces abajo de la lámpara? Porque acá hay más luz, ¿no? Si no sabemos, tendremos que formarnos, tendremos que aprender determinadas habilidades, otras alfabetizaciones que no fueron en las que fuimos criados y formados, para poder, por lo menos, ayudarlos a ellos a empezar, ¿no? Pero creo que es uno de los grandes desafíos que, bueno, que en este ratito de esta tarde, que yo agradezco mucho en nombre de Laura Morín, pero María Noel, la invitación a estar nuevamente en esta casa. Espero que hayamos cumplido, que se vayan con ideas, con alguna herramienta que les pueda servir. Así que para mí ha sido un gusto y bueno, y hasta la próxima. Muchísimas gracias.